otro invitado especial ha llegado a Cita Médica para contarnos la importancia de una vida sana por Conexión Vital. Bienvenidos. Estás escuchando Cita Médica. Bienvenidos a una nueva Cita Médica, su espacio de salud de Radio Conexión Vital del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, siempre llegando a ustedes con nuevos temas de salud. Para el día de hoy hemos previsto el desarrollo de un tema trascendental como lo es la obstrucción intestinal. Para poder desarrollarlo hemos convocado la participación del doctor David Álvarez. Él es especialista de cirugía general de nuestra Casa de Salud. Muy amablemente ha aceptado esta entrevista, le agradecemos mucho y le damos la bienvenida a Cita Médica. Así es, muchas gracias al Hospital Eugenio Espejo por esta oportunidad de presentarme frente a ustedes y comentarles sobre este tema que en realidad es trascendente, dado que las consecuencias de un manejo no adecuado o un manejo tardío pueden ser catastróficas. Perfecto, doctor. Y bueno, siempre tenemos que empezar desde la raíz del tema para que la comunidad también se vaya asociando ya con estos términos. Posiblemente es un caso que está sucediendo dentro de sus hogares y no le estamos dando la debida atención que merece y obviamente buscar la ayuda médica para recibir un tratamiento. Partamos de la raíz. ¿En qué consiste o a qué llamamos obstrucción intestinal? Bueno, empezamos conociendo que el tracto gastrointestinal efectivamente es un tracto, es un tubo digestivo que empieza en la boca y termina pues en el ano. Y cualquier situación que obstruya el flujo del efluente que continúa su camino a través de este trayecto provoca una obstrucción, como si tuviéramos una manguera en un jardín que de repente se obstruye, se dobla, se comprime. Hay un reflujo una detención del flujo del tránsito intestinal con una acumulación hacia proximal y provoca que el tracto gastrointestinal literalmente quede anulado, quede obstruido. Eso es una obstrucción intestinal. ¿Y qué elementos podrían obstruir el paso normal dentro del intestino? Las causas, la principal por mucho son las causas adherenciales, pacientes que hayan tenido una historia de cirugías de abdomen o abdominopélvicas. Estos pacientes, como parte de su proceso cicatricial, forman adherencias, ¿sí? Que pueden llegar a literalmente adherir al intestino entre sí, acodándolo, doblándolo o formar bandas adherenciales que eventualmente provoquen un pie de doblez, un pie de vólvulo en el cual el intestino puede quedar atrapado y puede obstruirse. Otras causas son, por ejemplo, los pacientes de edad con factores de riesgo que eventualmente están formando una tumoración que provoca una obstrucción de tipo intrínseco dentro del tubo digestivo, una compresión extrínseca que comprime al tubo digestivo y también lo obstruye, entre otras causas. Hay otras causas metabólicas que simulan un proceso obstructivo. Esto se denomina ilio, generalmente es una cuestión refleja. Por ejemplo, un paciente con una neumonía puede provocar un ileo reflejo, una pseudo obstrucción intestinal. Sin una causa mecánica el intestino se detiene. Pacientes que por una situación, una enfermedad diarreica aguda pierden demasiados electrolitos, esta depresión de potasio principalmente también puede provocar una pseudo obstrucción intestinal o una obstrucción intestinal parcial en otros casos. Y doctor, ¿cómo una persona puede darse cuenta o cómo de que puede presentar una obstrucción intestinal? ¿Hay algunos síntomas que quizás se manifiestan y son muy notorios o quizás no puede detectarlo con facilidad? Por supuesto, o sea, todo depende de la altura a la que se presente esta obstrucción. Hay que tomar en cuenta que el síntoma cardinal del tracto gastrointestinal es el dolor. Un paciente que de repente comienza a distender su abdomen con un dolor tipo cólico,
que eventualmente no puede tolerar sus alimentos, que comienza seguramente a vomitar los últimos alimentos que consumió o alimentos parcialmente digeridos, o incluso ya en situaciones muy avanzadas un reflujo, un vómito con un contenido básicamente fecaloide son síntomas típicos de una obstrucción intestinal. Sin embargo, hay otra presentación que es más tardía y es a la que más respeto, más consideración deberíamos tenerle, si cabe el término, porque existen pacientes en quienes se produce una obstrucción intestinal secundarias a un tumor. Entonces, esto generalmente no se presenta de una forma súbita, aunque el momento en el que el paciente acude al servicio de emergencia sí lo es, pero es un paciente que viene presentando síntomas durante mucho tiempo, o pérdida de peso, o deposiciones con sangre, o dificultad para alimentarse adecuadamente. Entonces, estas son, más aún si tiene una historia clínica familiar en un contexto con antecedentes familiares de enfermedades tumorales de tracto digestivo o en general del abdomen. Entonces, son situaciones que deben tomarse en cuenta como síntomas y como síntomas un poco alejados, pero muy directamente relacionados con la enfermedad obstructiva del intestino. Porque es muy triste saber que cuando uno se enfrenta en la emergencia a un paciente con una obstrucción intestinal secundaria a un tumor, es una complicación del tumor y generalmente la enfermedad tumoral de base está avanzada, aunque la enfermedad obstructiva sea reciente de unas cuantas horas a este momento en que el paciente se presenta. Y doctor, ahora me imagino que esta obstrucción va generando ya los síntomas que usted nos manifiesta, pero ¿qué va sucediendo con el cuerpo cuando el intestino está obstruido? Básicamente, la respuesta en general del organismo a una noxa es inflamarse. Todo el organismo entra en un proceso inflamatorio que va por fases. Hay una parte que es física, mecánica, y hay otra parte que es metabólica y que tiene que ver con todo el sistema inmunitario inflamatorio del organismo. En cuanto a la parte mecánica, pues el abdomen comienza a distenderse, el intestino comienza a dilatarse en la parte proximal, inmediatamente proximal al sitio donde se encuentra obstruido, y pues esto provoca que haya un aumento del efluente intestinal que eventualmente al progresar hacia la parte alta del tracto digestivo se va a manifestar con vómitos, ¿sí? Aparte de esto, el intestino va a tratar de avanzar el contenido gastrointestinal a través de ese segmento que se encuentra obstruido y va a provocar dolor. Es un dolor tipo cólico. El dolor va haciéndose mucho más intenso conforme aumenta esta obstrucción. El intestino comienza a volverse permeable. Tenemos una barrera que no permite que las bacterias pasen hacia el resto del organismo. Tenemos filtros en el hígado, filtros en la submucosa del intestino, que eventualmente se ven abolidas. Aumenta la presión, se fermenta el contenido de la zona obstruida, se provoca gas, que eventualmente en las imágenes lo veremos como niveles entre líquido y gas, son típicos patognomónicos del proceso obstructivo. Aumenta la presión dentro de la pared del intestino que contiene a estos alimentos parcialmente digeridos. Esta presión hace que el retorno venoso se vea comprometido, porque claro, aumenta la presión en la pared y colapsan estas venas, entonces comienza a haber un éstasis venoso, que eventualmente provoca que se derrame más líquido en el intersticio de la pared intestinal, y en un punto la presión llega a ser tal dentro de la pared, solamente hablando dentro de la pared, que el flujo arterial ya comienza a verse comprometido. En esta fase el intestino comienza a entrar en un proceso isquémico de sufrimiento porque no está recibiendo el aporte sanguíneo que necesita y eventualmente comienza a infartarse. Colateralmente, las membranas, los mecanismos que mantienen las bacterias dentro de la luz del intestino fallan y comienza a haber una translocación bacteriana que puede provocarle al paciente una septicemia. Eventualmente este segmento del intestino que se encuentra obstruido ante tanta presión y ante tanta agresión por los mecanismos que les acabo de comentar, o bien puede perforarse, ¿sí? O pasar por un proceso de necrosis. Se infarta, el intestino muere y posteriormente provoca esta perforación con una peritonitis que evidentemente se va a presentar posteriormente. Son graves las complicaciones que se pueden ir manifestando y más aún si se deja evolucionar o pasar el tiempo. Un diagnóstico temprano siempre
beneficiará para la salud y la estabilidad de un paciente. ¿Cómo ustedes pueden diagnosticar? Hablemos un poco del diagnóstico ya para podernos involucrar en lo que sería el tratamiento como tal. Claro que sí. Bueno, la historia típica de un paciente, como les comentaba, es un paciente que probablemente tiene una historia de una cirugía abdominopélvica, ¿sí? O es un paciente que tiene una historia de una enfermedad inflamatoria intestinal, o simplemente es un paciente que se presenta con o sin estos antecedentes, con dolor en el abdomen, distensión en el abdomen, probablemente ausencia o disminución al menos de la frecuencia o del hábito de la deposición, ausencia de la eliminación de flatos, y probablemente se encuentre ya con náuseas, con vómitos, que como les comentaba, dependiendo de la altura a la que se presenta la obstrucción, son vómitos de alimentos que se encuentran en el estómago recientemente ingeridos o alimentos parcialmente digeridos, dependiendo de la altura a la que se presenta la obstrucción. Es un paciente que, como no puede alimentarse, como no puede eliminar, su abdomen está sumamente distendido. Al escucharle nosotros durante la examinación, es un abdomen probablemente globuloso, hecho una pelota literalmente, que tiene ruidos intestinales como de lucha, ¿sí? Se le puede escuchar al intestino que está tratando de vencer ese sitio obstruido. En pacientes muy delgaditos incluso puede verse las ondas peristálticas que están incrementadas tratando de vencer este proceso obstructivo. Por otra parte, como les decía, es un paciente que viene al no poder alimentarse, es un paciente que está muy deshidratado, con probablemente un desequilibrio hidrolítico importante, y dependiendo del tiempo de la evolución y de la severidad y de la altura también de la presentación de la obstrucción, habrán otros parámetros que nosotros los evaluamos mediante estudios de laboratorio, mediante estudios de imagen, que nos indican de la severidad del cuadro que se está presentando en este momento. Importantes los conocimientos que estamos compartiendo este día con el doctor David Álvarez. Él es cirujano general de nuestra Casa de Salud y hoy hablamos sobre obstrucción intestinal. Vamos a hacer una breve pausa, no sin antes recordarles y agradecerles también a quienes nos escuchan a través de nuestra página web en www.hee.gov.es. Para quienes no han tenido la posibilidad de verlo en este momento, ustedes pueden volver a verlo en nuestra cuenta oficial de Facebook como @rconexionvital y también en @HEugenioEspejo. Además, recuerden que ustedes pueden también sintonizarnos a través de la cuenta oficial de YouTube del Hospital Eugenio Espejo y en nuestro canal de Spotify como Radio Conexión Vital. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos en unos minutos. Regresamos con más de Cita Médica después de estos anuncios por Conexión Vital. Desinfecta continuamente las superficies. Mantén limpia y desinfecta tu estación y herramientas de trabajo antes de iniciar tus actividades. Desinfecta el teléfono celular y convencional. Desinfecta tus manos antes y después de registrar tu huella en el biométrico. Ventila el área de trabajo. Evita en lo posible tocar las manijas de puertas y otras superficies con las que no sea necesario su contacto. Es importante evitar el compartir objetos personales y equipos de trabajo. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. El Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo te recuerda: llegar 30 minutos antes de la hora marcada en tu cita médica. Portar tu cédula de identidad o pasaporte en el caso de pacientes extranjeros para el retiro de medicamentos del Plan Medicina Cerca. Con tu ayuda, seguimos brindando una atención de calidad. El Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo te recuerda:
Evita aglomeraciones. Únicamente podrá acceder el paciente, salvo en casos excepcionales. Si se trata de personas de la tercera edad o con discapacidad, ingresarán con un acompañante. Con tu ayuda, seguimos brindando una atención de calidad. Recuerda, lávate las manos con frecuencia y sigue los siguientes pasos. Mójese las manos con agua. Deposita en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies de las manos. Frótese las palmas de las manos entre sí. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuáguese las manos con agua. Séquese con una toalla desechable. Sírvase de la toalla para cerrar el grifo. Sus manos ahora son seguras. Es importante realizar higiene de manos durante la colocación y retiro del equipo de protección personal. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Estamos de vuelta con más de Cita Médica por Conexión Vital. Estás escuchando Cita Médica. Regresamos con su programa Cita Médica. El día de hoy el tema que nos compete es obstrucción intestinal y para poder dialogarlo estamos aquí con el doctor David Álvarez. Él es especialista de cirugía general. Doctor, ya hemos hablado un poco desde las causas que pueden motivar, el diagnóstico y en qué consiste esta obstrucción intestinal. Ahora es importante también comprender a qué población afecta más esta patología. Claro que sí. Bueno, tomando en cuenta las causas, las cirugías del abdomen y la pelvis pueden ser necesarias, pueden requerirse a cualquier edad. Entonces ese sería un grupo poblacional que lo dejamos aparte porque ya conversamos sobre esto. Pero hay otros tipos particulares, otros grupos particulares de población que están expuestos o que están en riesgo. Ejemplo, pacientes con algún trastorno psiquiátrico, con algún trastorno intelectual, que por algún motivo ingieren alimentos, tienen alguna manía, ingieren cuerpos extraños, ingieren su propio cabello, que eventualmente pueden provocar la formación de un tricobezoar, que es una acumulación excesiva de cabello humano en el abdomen o en alguna parte del tracto digestivo. Generalmente es en el estómago y el duodeno. Sí, otros pacientes, los niños que comen pueden ingerir algún cuerpo extraño, personas que por su condición, incluso por mismos procesos tumorales o pacientes que tienen un dolor crónico, que toman medicamentos que son analgésicos o derivados de los opioides, opiáceos, tienen en su mecanismo de acción provocan un enlentecimiento importante, una detención incluso del tracto gastrointestinal, pueden formar
obstrucciones por impactación fecal, ¿sí? Pacientes de los Andes de Latinoamérica, obviamente, pacientes que viven en partes muy altas de esta cordillera. Se desconoce específicamente por cuál motivo ellos presentan estas molestias. Puede ser por la dieta, por la altura mismo, por las costumbres que ellos tienen, pero tienen una tendencia un poco más elevada de presentar cuadros obstructivos por vólvulo de sigma. El sigma es un segmento con un meso libre en el abdomen, un segmento del colon que eventualmente se eleva por el gas, por la presión, puede rotar y provocar una obstrucción en asa ciega. Pacientes que tienen hernias, ya sean hernias inguinales o hernias abdominales de cualquier índole, ¿sí? La frecuencia de la presentación varía dependiendo del tipo de las hernias, también pueden presentar un proceso obstructivo. Un paciente generalmente es un paciente adulto, mayor, que eventualmente perdió peso, sus orificios herniarios quedaron un poco más amplios, las viejitas en este caso, pueden presentar hernias femorales con obstrucción, un atrapamiento del intestino en esa zona. Entonces, básicamente es una cuestión que afecta a muchos subgrupos etarios, incluso los niños pueden tener una intususcepción, se mete el intestino dentro del intestino y eventualmente se obstruye. Pacientes con alguna historia de enfermedad litiásica biliar, cálculos en la vesícula, cálculos grandes con episodios repetitivos de esta molestia, de estos cólicos, de colecititis crónica, incluso de colecititis repetidas, eventualmente se erosiona la pared de la vesícula, se erosiona la pared del duodeno que está muy cerquita, o se erosiona la pared del colon, cae el cálculo y provoca también una obstrucción. Esto es algo que no lo vamos a encontrar en un joven, pero puede suceder en una persona adulta media o adulta mayor. Entonces, en cuanto a la población, a cualquier grupo le puede suceder esta situación. Varían las circunstancias más bien a las que está expuesto. Y en cuanto a la evolución, doctor, ¿cuáles son los escenarios que se pueden ir presentando? Y ya para enfocarnos en lo que es el abordaje y el tratamiento, ¿cómo es el manejo de este proceso obstructivo del intestino? Lo principal es determinar si el paciente está o no está obstruido. Nos llega a nosotros como cirugía general un paciente ya obstruido. En este punto lo que conviene es determinar si el paciente necesita una resolución quirúrgica urgente, ya sea que el paciente encontremos signos de una isquemia intestinal, un infarto intestinal, una necrosis del intestino, o se encuentra perforado ya en una peritonitis secundaria, una perforación por la obstrucción. Hay una obstrucción en asa ciega, lo que les comentaba, se gira el intestino sobre sí mismo y se hace un nudo, literalmente se hace un nudo, sí, claro, hay términos técnicos distintos. Es un paciente que tiene una hernia femoral, una hernia inguinal, una hernia abdominal incarcerada con un segmento del intestino que está ahí sufriendo, está estrangulado. Un paciente con una intususcepción, el cálculo, el híleo biliar que les comentaba hace un momento, la ingestión de un cuerpo extraño que provoque obstrucción, o si se encuentra un tumor localizado, ¿sí?, que está provocando una obstrucción total. Estos pacientes necesitan cirugía inmediata. Pero en general, nosotros siempre buscamos entrar al paciente, claro, lo antes posible a quirófano, pero siempre habiéndolo compensado de una forma adecuada, ¿sí? El manejo inicial en todo paciente, necesite o no necesite cirugía, será un reposo intestinal, darle nada por la vía oral, darle una resucitación adecuada, una reposición adecuada de líquidos, de electrolitos, en especial del potasio, una descompresión nasogástrica con una sonda a través de la nariz hasta el estómago. En el caso de que el paciente tenga una significativa distensión abdominal o un vómito incoercible, podemos incluso iniciarle al paciente si lo vemos que no necesita una cirugía de emergencia, podemos hacer un estudio contrastado, radiográfico contrastado, para determinar la altura de la obstrucción, e incluso a veces esta administración de contraste puede eventualmente provocar que el paciente se desobstruya. Y consultamos siempre al cirujano. Entonces nosotros nos encontramos en este punto. Llega el paciente a la emergencia, es valorado, es en lo posible reanimado con todas estas variables, y se nos consulta a nosotros, quienes decidimos si el paciente está en la necesidad urgente de un procedimiento quirúrgico o puede pasar a un manejo conservador, el cual simplemente es intensificar un poco las medidas que les hablaba hace un momento de darle reposo al intestino, compensar los líquidos que está perdiendo y observarle, conservadoramente observarle. Sí, habrán pacientes que puedan recibir su contraste para su estudio contrastado, y habrán pacientes que en general no. Por ejemplo, una mujer embarazada, no tanto por el contraste, sino porque va a necesitar estudios radiográficos que no son beneficiosos para su embarazo, podemos observarle. Ante la menor
comprobación, observamos que el paciente no mejora dentro de 3 a 5 días, el dolor se exacerba, los estudios gasométricos principalmente nos indican que el paciente está entrando en un proceso de isquemia o de una obstrucción las imágenes muestran una obstrucción que definitivamente no se resuelve. En ese caso abortamos el tratamiento conservador y pasamos a una opción quirúrgica. Ahora, doctor, de ser necesaria un procedimiento quirúrgico, ¿existe la posibilidad de que luego de ello pueda generarse una nueva obstrucción o no? Por supuesto, claro que sí. El objetivo nuestro cuando entramos a la cirugía es determinar la causa y en lo posible ir a resolver la causa. Si vemos que es un paciente con una obstrucción por una brida adherencial, el manejo puede ser mínimamente invasivo. Entramos por la laparoscopia, buscamos la brida adherencial, soltamos la brida adherencial, cortamos las adherencias que estén provocando la obstrucción y salimos con un daño, con una agresión mínima al paciente. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que este proceso de formación de adherencias es parte de un proceso cicatricial, que como toda cicatrización es parte de un proceso inflamatorio. Entonces, todo lo que afecte al intestino, todo lo que afecte a un tejido va a provocar una inflamación que eventualmente va a causar estas adherencias tratándose del peritoneo. Un paciente que se operó por cualquier causa, forma estas adherencias, entramos nuevamente, le causamos una nueva injuria quirúrgica, claro, con todas las medidas necesarias, con todo el cuidado, una manipulación adecuada de los tejidos, pero en un paciente que probablemente ya tiene una inflamación, eventualmente va a provocar que en un momento posterior puede volver a tener una obstrucción parcial, una obstrucción total, que pueda requerir un manejo conservador y nada más, o puede necesitar una nueva cirugía. ¿Sí? Eso es importantísimo tenerlo en cuenta, que siempre existe el riesgo de una nueva obstrucción por adherencias. Interesante este dato que usted nos comparte, doctor. Y bueno, habrá casos también en los que tal vez no se da un tratamiento adecuado a esta obstrucción intestinal. ¿Se pueden presentar algunas complicaciones de las que usted ya nos ha descrito o quizá mayores? ¿Cuáles serían? O sea, es muy triste para nosotros como cirujanos no poder resolver el cuadro obstructivo integralmente. Me refiero a que, claro, nosotros entramos y deshacemos la obstrucción o retiramos lo que está provocando la obstrucción, pero muchas de las veces esto es un tumor que no puede ser resecado con criterios con márgenes oncológicos seguros y la enfermedad va a avanzar. El paciente se resuelve su obstrucción probablemente confeccionándole una ostomía, que es una derivación externa del intestino por donde el paciente hará eliminará su efluente intestinal, sus heces, pero la enfermedad que le causó, en este caso un tumor, estará latente, ¿sí? O parcialmente resuelta. En otros casos hay momentos en los que necesitamos hacer una resección intestinal masiva porque el infarto intestinal fue sumamente grande y pues el paciente tiene mucha menor probabilidad de salir bien con el paciente, con su caso, como uno puede continuar su vida. Es un paciente que sale muy grave a la terapia intensiva probablemente con una resección masiva del intestino. En el momento que hayamos podido hacer una unión del remanente del intestino, puede ser un intestino muy corto que le va a dar otro tipo de molestias bastante difíciles de manejar, pero eventualmente puede suceder esto. En los otros casos, cuando hay una perforación libre con contenido intestinal, con contenido fecal, la peritonitis es un proceso inflamatorio tan intenso del intestino, del peritoneo, perdón, un proceso inflamatorio infeccioso tan intenso que muchas de las veces esa noxa, ese golpe a su sistema inmunitario, a su sistema inmunológico, a sus defensas, le termina matando al paciente por una infección que afectó tanto a su estado clínico del cual no se pudo recuperar adecuadamente por más intensidad de los antibióticos, del cuidado cercano que se le da al paciente aún después de la cirugía. Doctor, bueno, el tiempo ya se nos está acabando, pero es importante que también nosotros podamos quizá prevenir o evitar este tipo de situaciones. ¿Hay algunas recomendaciones que usted quizá nos pueda compartir precisamente para evitar la obstrucción intestinal o aún más para evitar estas complicaciones que las hemos dialogado durante esta jornada? Por supuesto, hay un adagio que dice tú eres lo que comes, ¿sí? Entonces, si nosotros nos alimentamos adecuadamente, si en nuestra dieta hay una amplia variedad de nutrientes que vienen de fuentes muy saludables, frutas, verduras, ingerimos proteínas de alto valor biológico, alimentos que incluyan una cantidad importante de de fibra vegetal no soluble, somos
personas que vamos a tener una dieta que nos permite tener un tránsito intestinal lo más adecuado posible. Obviamente, los pacientes con grupos especiales, por ejemplo, los psiquiátricos que hablábamos hace un momento, los pacientes con alguna situación de tipo cognitiva, necesitan un cuidado cercano, ¿sí? Porque ellos pueden tomar cualquier cosa, ingerirla y pasar algo así. Pero por norma general, el cuidado general de la salud es lo que nos va a permitir identificar, evitar. Ojalá no tengamos que identificar un problema de estos, pero básicamente evitarlo, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, una persona ya con su edad, con sus antecedentes, que comienza a perder peso, que por un motivo u otro, sin una razón explícita, se presenta con una anemia, necesitamos hacerle un estudio gastrointestinal endoscópico para determinar si existe o no un tumor o algo que nos pueda estar provocando estas molestias que eventualmente, si crecen y no se resuelven a tiempo, va a causar una obstrucción, que sería el punto casi final, la demostración más evidente de que la enfermedad de base creció a un punto que llegó a obstruirlo, ¿sí? La circulación, el ejercicio físico nos ayuda a tener una adecuada circulación, la alimentación incluso mejora el riego sanguíneo de todo el organismo, incluido el intestino, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un paciente muy saludable con factores de riesgo al mínimo generalmente no va a tener este tipo de problemas, pero hay pacientes, por ejemplo, que presentan un infarto intestinal masivo causado por una placa de ateroma que se desprendió y que causó un trombo que obstruyó la arteria principal del intestino. Es un paciente que pudo haberse prevenido mucho tiempo antes, no la obstrucción, sino todas las consecuencias de no haber cuidado este aspecto del manejo de su salud integralmente. Es elemental entonces también los hábitos de vida saludable para poder evitar este tipo de situaciones y aún más las complicaciones que se pueden ir presentando. Doctor, le agradecemos infinitamente su participación, pero sobre todo los aportes que usted ha podido compartir en esta jornada con nosotros, que sin duda servirán para nuestra comunidad, para seguirnos informando en este propósito de aprender sobre salud. Gusto estar este día, muchas gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Las puertas de Cita Médica y de Radio Conexión Vital están siempre abiertas para usted, doctor, y obviamente para abordar todos estos temas interesantes. Como lo habíamos dicho ya en otras ocasiones, si no es una situación que está con nosotros o de un familiar cercano, tal vez ni siquiera les prestamos mayor atención. Sin embargo, ya hay algunas medidas, algunas formas de ir previniendo enfermedades y obviamente sus complicaciones. Doctor, una vez más le agradecemos. Les recordamos a toda nuestra audiencia que pueden revisar nuevamente nuestro programa en nuestras cuentas de Facebook de Radio Conexión Vital del Hospital Eugenio Espejo. Nos pueden encontrar en Spotify, YouTube. Diversificamos los canales precisamente para poder facilitar el acceso de ustedes a toda esta información. Así contribuimos a nuestro propósito educomunicacional, que es la intención que tenemos como Radio Conexión Vital dentro del Hospital Eugenio Espejo. Les agradecemos y nos despedimos. Edison Uchupanta en el control técnico y Jessica Pazmiño en la conducción. Hasta una nueva cita médica. Una excelente jornada para todos. Hemos llegado a la parte final de Cita Médica, con otro invitado especial. Te esperamos de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Conexión Vital.